Ramón, si quieres también arrate, cuando queráis podemos activar. Pues buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Soy Ramón Pedrosa, Relaciones con Inversores. Gracias por acompañarnos a todos, somos 45, es un número elevado de accionistas que están interesados en el desarrollo de la compañía en este trimestre, en el que el SaaS, nuestra línea SaaS ha crecido un 26% y con el que ya acumulamos 21 trimestres con EBITDA positivo. Esos son más de 5 años haciendo dinero de forma sistemática, gracias al trabajo de... No nos quite los argumentos, déjanos explicarnos a nosotros Déjame también. introducir. Y nada, sin más, le dejo a los jefes que repasen la presentación, que como habéis podido ver, un trimestre más es muy positiva. Bueno, pues... Los que tengáis, discúlpame, Sisco, los que tengáis preguntas las podéis ir poniendo en el chat, como siempre, y luego iremos dándole salida a todas las que podamos una por una. Exacto, vale. Bueno, paso a compartir lo que es la propia presentación. Vamos a hacer un poquito lo que hemos hecho el resto de veces. Yo estaré un poco explicando las líneas generales y dejaremos a nuestra directora financiera, Ratu Sandizábal, que pues hay que entre la parte más de los numeritos, ¿vale? Perfecto, buenos días a todos, que no he dicho. Exacto, ¿vale? Para todos aquellos que no la conozcan, ella es Ratu Sandizaga, es la directora financiera de la compañía. Es la jefa de los números, hace que los números salgan, pero salgan bien, no porque los cocine, sino porque son los que son. Vale. Es la encargada de la ortodoxia financiera de la compañía, que como podéis ver, pues la acierta muy bien, porque todos los provisionales que sacamos suelen coincidir perfectamente con lo que luego nos auditan los propios auditores. Y que vienen después. Y que vienen después, exacto, ¿no? Dejémoslo claro. Exacto. Y bueno, yo soy Sisco Sapena, soy CEO de la compañía, soy uno de los fundadores ya, que en enero ya hará 27 años, y bueno, y estoy aquí un poco explicando un trimestre más el avance de lo que son los propios resultados provisionales, ¿no? Bueno, evidentemente los primeros slides es lo que un poco nos lo obliga también la legislación, la cual explicando que todo esto evidentemente se elabora a partir de información contable no auditada, ¿de acuerdo? Que dispone el Consejo, y que evidentemente somos los responsables de lo que estamos diciendo, eso está claro, perdón. Pero bueno, ya pasamos un poco a los principales hitos. Como bien adelantado Ramón, y bueno, se ha adelantado en el hecho relevante, no pasa nada. Pues seguimos con un incremento de ventas SaaS de un 26% acumulado al 30 de septiembre del 2021. Indicar que seguimos con las mismas deltas de crecimiento que en los momentos épicos de la pandemia, ¿de acuerdo? En este aspecto de lo que es la parte SaaS. Se nos incrementa también el margen un 8%. Y se sitúa en estos momentos en un 49,8% sobre lo que son las ventas. Estamos ya en la pospandemia, o sea, ya se han empezado las ferias. Está habiendo un efecto curioso, que en estos momentos la forma de comercialización de los productos de la compañía tradicionalmente han sido mucho, pues esto, eventos especializados, bien SMS o bien eventos donde pues bueno, podemos enseñar nuestros propios productos y servicios. Se han arrancado de nuevo y están habiendo unas asistencias brutales precisamente en estos nuevos eventos, y eso hace que, bueno, pues que el número de leads, que son los que irán alimentando la futura cuenta de resultados de la compañía, pues la verdad es que están teniendo buenos resultados. Lo único que pasa es que, claro, o sea, por suerte o por desgracia, pues claro, la gente come, la gente cobra dietas, la gente tiene que ir para allá, hay que ir generalmente pues en vuelos, y hay que pagar pues también los sitios donde se está y donde se está exponiendo los productos, ¿no? Y entonces evidentemente pues bueno, eso supone que haya un cierto coste. Seguimos invirtiendo en personal, ¿de acuerdo? En estos momentos hemos crecido un 14%, en estos momentos ya somos 105 personas en el grupo. Y esta cifra evidentemente dentro de muy poquito ya se va a modificar sustancialmente, casi un 60% más, porque la compra Indenova pues viene acompañada de 70 personas,
¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, evidentemente supongo que también habrá muchas preguntas al respecto en la sesión de preguntas, pero bueno, ya iremos apuntando en ello, ¿vale? Evidentemente, pues bueno, este EBITDA evidentemente durante este tiempo pues ha disminuido un poco porque evidentemente hemos gastado más. Además también hay que tener en cuenta que precisamente como pues SAS está teniendo éxito, pues hemos también tenido que ir haciendo pues algunas inversiones, sobre todo pues en espacio en disco. Estamos literalmente duplicando el espacio en disco cada 4 meses. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se están haciendo cada vez más certificados. Eso significa que los productos de la compañía tienen éxito. Hay que ir invirtiendo también en lo que son pues máquinas y demás, porque también en definitiva somos más gente y necesitamos alguna maquinita más. Y todo eso, pues bueno, conlleva que, luego aparte, evidentemente, pues bueno, pues hacer la preparación de la compra de Indenova, pues también nos ha supuesto un coste, no solamente en auditores, también en, pues, bueno, pues en gente que nos ha ayudado precisamente a hacer todo este tema y que, bueno, pues ha habido gente que evidentemente, pues, pues sintiéndolo mucho, pues hemos tardado un poquito más de lo que inicialmente estábamos esperando. ¿Por qué? Porque pues, hemos preferido ser muy concienzudos y además en este aspecto he de decir que RSM ha hecho un trabajo excelente y ha sido muy concienzudo precisamente pues con esta due diligence, con lo cual pues evidentemente se ganan la medalla para ser los próximos que nos ayuden en la próxima compra, ¿no? Conlleva que el resultado antes y después se sitúe en lo que llevamos acumulado en 788.000 euros, ¿de acuerdo? Y un trimestre más, la deuda financiera sigue siendo negativa. Aparte también, pues bueno, aquí se nota también el hecho de la financiación que hemos ido a buscar para la compra de lo que es Indenova, que evidentemente, pues bueno, recordemos que estamos pagando 7,1 millones de euros por Indenova, más evidentemente la deuda que lleva la propia Indenova, que es 1,6. Pero lo bueno que tiene es que esta financiación la hemos hecho a pulmón, o sea, no hemos ni diluido al accionista, no hemos hecho una ampliación de capital, la hemos hecho pues básicamente con recursos propios y con financiación bancaria, en el cual pues bueno, pues un Euribor más 86% que ya nos hubiera gustado a nosotros hace un año, hace 2 o hace 5 tener la financiación a estos tipos, ¿no? En estos momentos, pues bueno, pues había unas circunstancias excepcionales. No creo que se repitan durante mucho tiempo ni se mantenga durante mucho tiempo el ser capaces de hacer financiaciones a estos ratios, ¿no? Bueno, aquí tenéis un poco la tabla de los numeritos. Evidentemente, no los voy a leer, ahora los explicaremos ahora en los próximos slides. Y que, pues bueno, pues ya te dejo en todo caso a ti, Arrate, para que... Sí, empezamos con la siguiente, que como todas las presentaciones que hacemos de resultados, a pesar de que pongamos en la primera todos los datos completos, vamos viendo línea por línea de la cuenta de pérdidas y ganancias cómo vamos, ¿no? Un poco cogiendo las palabras que ha dicho Sisco, ¿no? Pues tenemos unas ventas acumuladas de un 7% superiores a las de acumuladas del año pasado. Llegamos ya a los 12,6 millones de euros, más o menos. Y en el trimestre seguimos subiendo un 10%. Lo que llama un poco la atención dentro de estas cifras, ¿no? Es que no todas las líneas siguen la misma tendencia a nivel de crecimiento. Tenemos nuestra apuesta directa cuando salimos a MAP, la parte de SaaS, que sube en este trimestre un 24% y en el acumulado un 26%. Sisco, si quieres, vete a la siguiente y así vamos viendo línea por línea cómo crecen. Vemos, como dice Sisco, que esa delta de crecimiento pues, se mantiene respecto al año pasado que tenía la pandemia y entonces lo que vamos generando son clientes recurrentes que tienen un consumo muy estable y vamos creciendo a base de nuevos clientes. ¿Qué ha pasado en este tercer trimestre? No olvidemos la excepcionalidad. Lleidanet siempre ha tenido excepcionalidad, el tercer trimestre siempre es muy flojo y las ventas nacionales este trimestre pues sí que vemos pues, que se han frenado. Al final, el mes de agosto, no sé Pues qué ha hemos pasado, ido de vacaciones, la se gente ha se ha ido de parado, se ha vacaciones. parado. Se ha Es parado. decir, y no somos los únicos que lo hemos visto, porque yo lo he hablado con más gente y radicalmente es una sensación que tenemos todos. Y nos hemos situado en los 4,7 millones de euros, ya suponen el 37% de las ventas globales del trimestre y seguirán cada vez teniendo más peso respecto al total de las ventas.
A nivel del wholesale, lo que podemos ir comentando es que ya estábamos hablando que veíamos una cierta recuperación porque empezaba este tráfico de hospitality, pero en concreto en Jadanet lo que hemos visto es que hemos cambiado de destinos. Hemos ido a unos destinos que son más caros, que no conllevan más cantidad de SMS, pero sí que el margen sigue siendo el gran perjudicado porque la competencia sigue siendo atroz, los grandes agregadores y operadores están bajando precios para quedarse tráfico y Jadanet se sigue diferenciando por esa capacidad que tiene de fiabilidad, de entregar todos los mensajes que el cliente le da y es una imagen de marca que dentro del sector ha quedado intacta, es decir, los clientes buenos siguen confiando en Jadanet y lo seguirán haciendo. La parte de wholesale sigue siendo una parte estratégica para la compañía, porque al final es verdad que nos supone 6 millones de euros de ventas y nos permite tanto abrir nuevos destinos que son necesarios para la parte de SaaS, para poder tener un SMS certificado, y el ser operadora es base para emitir estos certificados. Por lo tanto, seguiremos apostando por ello, si bien es verdad que los recursos están focalizados cada vez más a la parte de SaaS que tiene mayores márgenes. A nivel del SMS comercial, pues este es en la tendencia es mercado clientes de SMS a los cuales finales les vendemos únicamente SMS. El precio aquí afecta, los márgenes también se ven reducidos y aquí sí que el volumen ha caído un 10%. Nunca hemos hecho esfuerzo en esta línea, son clientes heredados de cuando Jadanet empezó a ser operadora, donde era importante era en el mercado nacional y luego cambió y se hizo fuerte en el internacional. Son clientes que siguen queriendo que Jadanet les ofrezca ese servicio y a nosotros pues, nos dan 2 millones de facturación en cifras acumuladas con un margen pequeño, pero siguen siendo positivos, por lo tanto la seguimos manteniendo. De hecho, también quizás en hacer la consideración de que hemos recibido alguna pregunta por mail en el sentido de, oiga, ¿y por qué no se venden la parte de los SMS y se olvidan de por ahí, ¿no? Aquí hemos de tener en cuenta que, a ver, precisamente los SMS son un poco los ladrillos con los cuales hacemos la construcción de la parte de certificación. ¿De acuerdo? No podemos vendernos la fábrica de ladrillos porque entonces perderíamos una de las principales características y la capacidad de movimiento y de cambio rápido que se da precisamente por tener este tipo de servicios. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, sigue siendo una parte importante. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo, porque pues al SaaS estamos dedicando muchos recursos, recordemos que nosotros salimos a bolsa para desarrollar el mercado de la certificación, la parte SaaS, ¿de acuerdo? Y en eso estamos teniendo bastante éxito, seguiremos teniendo éxito en sí, pero a su vez también en la parte del SMS nos permite que precisamente podamos crecer en el SaaS, ¿de acuerdo? Y evidentemente la vamos a seguir manteniendo y aparte, quieras que no, en los próximos meses y no años, pues también estamos reconduciendo esa parte de los SMS porque precisamente estamos firmando muchos acuerdos con operadoras postales nacionales de la parte de África en la cual no tenemos acuerdos de interconexión, pero nos sirve precisamente para hacer esos acuerdos de interconexión que son las que venderán precisamente más SMS en otros países que ahora no tenemos esa cobertura y que hay muy pocos proveedores precisamente de conexiones de SMS en esa área. Pasamos al Pues siguiente. Sí. sí, aquí hemos metido una slide que no solíamos poner más que una vez al año y la empezamos a poner, pues porque ciertos inversores en París el otro día cuando estuvimos nos la pedían, que es la composición, ¿no?, de nuestra cartera de cliente para ver cómo evoluciona. Lo que vemos Correcto. es que al final no solo crecen los grandes, los de más de 5.000 euros, que han aumentado un 6,8, pero también los pequeños, que son hasta 500 euros. ¿Por qué es importante que crezca esa base de clientes? Al final estos clientes van por un producto estándar. No nos conlleva más que darle al botón de ponerle la tubería y empiezan a funcionar. Sin embargo, es verdad que los clientes que son de más de 5.000 euros conllevan normalmente ciertas implementaciones. Es importante que estas bases de clientes sigan aumentando, tanto pequeños como grandes, pero nosotros es lo que nos da tranquilidad de cara a las ventas futuras. Cada vez estamos más diversificados. Correcto. El margen bruto, esta era una pregunta que seguro que va a venir, ¿no? Te aumentan las ventas, pero de repente el margen pues no te sube en ese porcentaje. ¿Qué ha pasado?
Era lo que hablábamos. La composición del SMS de wholesale hace que el coste de este producto suba mucho en relación a la venta que tiene. Por lo tanto, todo eso en la línea, como nunca hemos dado los márgenes por línea de servicio, hace que en un global pues, no suba tanto como las ventas. La tendencia es que cuanto más se incremente la parte de SaaS, ese margen seguirá tirando hacia ese incremento de ventas. Pero claro, si el wholesale sigue reduciendo sus márgenes, es lógico que la línea de coste de ventas suba. A ver, actualmente en el tercer trimestre estábamos en un 48% sobre ventas, que más o menos son las cifras que teníamos el año pasado. Siguiente, Sisco. Bueno, esta yo la habría puesto delante, es decir, ¿qué hemos puesto aquí también? ¿Cómo se componen las cifras, no? ¿Qué pasa? Esto es reflejo de lo que ha pasado en agosto. En agosto, de repente, el año pasado teníamos un 47% nacional, ahora un 44%. Es decir, el internacional no ha frenado sus consumos, pero el nacional sí. Entonces, ¿qué reflejamos? Que Yaidanet cada vez es mucho más internacional, 56% respecto al 53% del trimestre del año pasado, y que encima, con la compra de Indenova, que nos va a entrar SaaS, que nos van a entrar clientes internacionales, esta composición nos va a hacer que cada vez seamos menos dependientes tanto del wholesale como de la parte nacional. Buenas expectativas de cara al año que viene en estas dos líneas, ¿no? Crecimiento por internacional y por la parte de SaaS. Las grandes líneas de gastos era lo que comentaba Sisco antes, ¿no? Nuestras ventas tienen mucha estacionalidad, es decir, el tercer trimestre y el primero siempre son más flojos. El segundo más fuerte y el cuarto es el bueno, por decirlo de alguna manera fácil. Pero claro, los gastos de personal, nuestros técnicos, si los contratamos hoy, no producen hoy. Llevan un plazo de formación. Encima tenemos un lenguaje muy específico de Yaidanet por temas de seguridad y demás, que es importante que conozcan bien el negocio y saber el código que utilizamos. Claro, a estas personas nosotros no podemos pagarle en función si están de vacaciones o están trabajando o están en formación. Nosotros les tenemos que pagar siempre, por lo tanto los gastos sí que son muy estables a lo largo del año. Este año hemos invertido en personas, ya lo comentamos el año pasado, somos 13 nuevas personas, principalmente gestión de proyecto, técnicos, hemos reforzado la parte de Europa de comercial. Ahora también nos hemos dado cuenta que teníamos que reforzar ciertos departamentos de estructura, como han sido compliance o la línea 1 de atención al cliente, incluso recursos humanos, porque claro, encima nos entra Indenova con 70 personas. Sí. Nosotros estamos preparando toda esta base para crecer, es decir, ahora mismo integraremos Indenova en nada, por lo tanto tenemos que tener esta estructura para no nos pille nada a traspiés. Aparte que hemos hecho Yaidanet, aunque a Sisco y a mí nos veáis en la oficina, yo vengo periódicamente, pero yo también hago teletrabajo y entonces hemos llegado a un acuerdo con toda la gente que muchos técnicos pues siguen en sus casas trabajando para poder sufragar parte de estos gastos de teletrabajo, ¿no? Tal y como marcaba la normativa. Por lo tanto, también tenemos un incremento que viene de ahí. En la parte de servicios exteriores, pues es la otra partida de gastos que tampoco podemos periodificar. Es decir, las ferias son y tenemos que ir. Ha tenido lugar el Wholesale de Madrid, que ha sido la primera feria que se ha hecho de SMS de Wholesale después de la pandemia y si no me confundo, Sisco, estabais encantados. Estaba a petar en términos vulgares. Hemos ido a París a buscar inversores y hemos vuelto a tener agendas llenas, es decir, la gente se engancha mucho más cuando estás físicamente, te hace mucho más seguimiento que por un webinar o una charla a través de Teams. Y luego, aparte, pues, está la Feria de Costa de Marfil, donde se llegó al acuerdo con la PAPU que todos estos países irán entrando en producción. Por lo tanto, Yaidanet sigue apostando por las ferias internacionales y lo seguiremos haciendo. El año que viene volveremos a ir a la Mobile, al 4Years for Now, que son grandes partidas de coste. Y luego seguimos también apostando por el contacto directo con el cliente, a través de viajes comerciales o viajes de dirección que también a veces son necesarios. Por lo tanto, todo eso nos hace que siendo más gente, volviendo a la nueva normalidad, nuestros costes se incrementan y se sitúan, ya veis, el porcentaje es un 17% sobre ventas, cuando en el trimestre del 2019, que estábamos en situación normal, era un 19%, es decir, todavía tampoco se han incrementado tanto los gastos. ¿Qué más? Comentaba Sisco.
costes de la due diligence, costes de asesores, costes de colaboradores. Al final, Indenova, aparte de tiempo del equipo del comité de adquisiciones, principalmente, también conlleva costes de todos estos asesores que tenemos y que por ahora no están todos imputados. Habrá una parte también imputada en el trimestre 4, pero que ya hemos tenido que ir anticipando y están registrados en contabilidad. Vale. Las activaciones, seguimos manteniendo el mismo ratio de 4% sobre ventas, seguimos con proyectos interesantes. Con la adquisición de Indenova hemos visto un nuevo canal de I+D conjunto y que traerá nuevos productos de aquí de cara al futuro. En términos absolutos, pues ya veis que este trimestre respecto al año pasado pues lo hemos bajado un poquito para seguir siendo igual de prudentes, que es la base 1, porque como siempre hemos dicho, que acumulado haya 566.000 euros en I+D no significa que gastemos eso, gastamos mucho más, pero por prudencia ante inversores y ante los auditores solo activamos esto. EBITDA, el resultado de todos estos gastos de estructura por los cuales hemos apostado, pues conllevan que el EBITDA se sitúe en 1,5 millones de euros y en 412.000 euros en el trimestre. Si sacamos los gastos extraordinarios, pues no sería estas cifras. A ver, tenemos lo que hemos comentado, ¿no? Indenova y demás. ¿Sí? Y luego tenemos el EBITDA cash, que también os suele gustar tener esta cifra, que son los importes del EBITDA sin las activaciones, que siguen siendo positivos, es decir, la compañía este trimestre, a pesar de tener gastos extraordinarios, ha seguido capaz de generar 250.000 euros en el trimestre y también 1 millón en lo que llevamos de acumulado. ¿Esto que nos permite todo este cash que vamos generando? Pues invertir, como ha dicho Sisco, tanto en máquinas, no sé, máquinas así como pues en I+D y demás. Motores, ibas a decir motores. Sí, estaba yo con mis fábricas, no sé por qué. Evolución de resultados antes de impuestos, seguimos en cifras positivas, 788.000 euros en este trimestre acumulado y 129.000 euros en lo que llevamos de trimestre. Aquí la evolución de la moneda sí que nos ha beneficiado respecto al año pasado, pero el año pasado hay que recordar que también teníamos unos ingresos excepcionales, por lo tanto era lo que desvirtuaba un poco el trimestre 3 del 2020. Y ya pasamos, si no me confundo, a la deuda financiera neta. A ver, llevamos, como ha dicho Ramón, no sé cuántos trimestres ya con generación de caja. 21. Eso es EBITDA, pero en deuda financiera neta creo que llevamos más de un año seguro, Sí. de los que ya no dependemos, por decirlo de alguna manera, de entidades financieras. Nosotros siempre hemos dicho que el dinero ahora mismo en caja no era lo suficientemente necesario. Éramos muy prudentes porque siempre teníamos miedo de que nos viniese una inversión y no tendríamos dinero. Eso es fruto de nuestra anterior historia. Pero ya nos hemos lanzado a la piscina y de los dineros que teníamos, pues ya los hemos dedicado a Indenova. Es decir, la próxima foto ya no podré decir que estoy en deuda financiera neta negativa. Eso lo tengo claro. ¿Qué hemos hecho? Aquí vais a ver que el trimestre 2 del 2021 estábamos en una deuda financiera de menos 2,8 y ahora menos 1,7. ¿Dónde se ha ido ese millón de euros, ¿no? ¿Qué falta? Pues ha ido en acciones, que aquí no las tenéis, porque nosotros en la deuda financiera neta no ponemos las valoraciones de acciones propias, las sacamos fuera. Aquí solo metemos cuentas corrientes y préstamos con bancos. Y entonces hemos invertido en 2 bloques, 500.000 euros, unas que nos ha permitido comprar 85.000 acciones y otras 90.000 para los pagos posteriores que vamos a hacer de Indenova, que una parte no es en cash, sino en acciones. ¿Qué hemos hecho también? Veremos en la siguiente slide la deuda financiera neta, ¿no? Pues que se sitúa hasta los 8 millones de euros, pues porque hemos obtenido 5,65 millones de euros a un tipo medio de un 0,83, es decir, muy, muy bajo. No es Euribor más 0,83, es 0,83%. Nos va a permitir financiar esta compra de Indenova y todo eso por ahora, como no se ha desembolsado nada, pues lo tenemos ahí guardadito en unas cuentas que al menos no nos cuestan dinero. Y en la próxima Sí, ya da un debería haber una gustazo, salida. da un gustazo entrar en la banca online y ver ese dinero ahí, ahí puestecito. Pero bueno, en Sí, fin. pero está bloqueado. Ya, Está ya, ya, bloqueado. ya.
No, de cara a lo que al final lo que hay que transmitir aquí es que en el siguiente trimestre veremos la incorporación de Indenova ya en el trimestre 4. Veremos cómo entra esta deuda financiera neta y sobre todo cómo sale este cash, ¿no? Este primer pago que ya va a salir y entonces pues ya no podremos hablar de deuda financiera neta negativa, pero volveremos con nuestra propia actividad. Y por mi parte lo tenemos. Pasamos a preguntas, si os parece. Sí, detenemos la compartición. Ramón, ¿nos vas filtrando, pasando las preguntas? Que tú tienes más visión. Es que yo con este nuevo Webex me cuesta. A ver, Ramón. Ramón ha perdido la No, conexión. no estaba. Es que el Webex nuevo, efectivamente, estoy de acuerdo con vosotros. Es un desafiante. Vamos a Venga, tener que volver al Zoom. por Dios, por favor, Bueno, no pongámoslo en la el presupuesto. pasemos, no la pasemos. Bueno, a ver, hay muchas preguntas por parte de los. No, Sí. no sé si vamos a poder Yo atenderlas casi, todas. yo Pero casi, mira, hay una cosa me voy a adelantar contigo, Ramón. ya sé por dónde vas. No, mujer, ay, no, Pues espérate, yo no. tranquilo. Bueno, hay una de Raúl, hay una pregunta de Raúl Nicolás que ¿para cuándo se espera dar resultados sumando los de Indenova y qué expectativas tienen para el futuro de los mismos? ¿Vale? Bueno, esto es una pregunta que hemos de responder un poco conjuntamente con Arrate. Este trimestre, como habéis visto, no. A ver, la idea, yo si quieres, a cuándo se va a sumar Indenova, esa la resuelvo yo, que es fácil. La idea es formalizar la integración de Indenova con fecha 1 de noviembre. Por lo tanto, para cierre del 2021 tendremos 2 meses integrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de Lleida. Correcto, ¿Vale? exacto. Vale. Y Hay, las expectativas te las dejo a ti, Sisco. Venga, Ramón, te dejo a ti elegir a una. no, exacto. No, pero No, hay está una la pregunta. segunda parte, Hay una expectativas pregunta. de futuro. Expectativas de futuro. Venga, Sisco. Con Bueno, a ver, Indenova. exacto. Vamos a ver. Ya lo dije en anteriores webinars que estábamos buscando empresas y habíamos estado, pues sí, la otra vez hicimos la cuenta, la vieja de cuántas habíamos mirado 26 empresas, Sí. hasta que finalmente hemos encontrado una que nos complementara en lo que estábamos buscando, que nos complementara en producto, nos complementara en equipo, nos complementara en lo que son clientes, en mercados y demás, ¿vale? Os puedo decir que literalmente al día siguiente de la firma ya Indenova nos estaba ya suministrando servicio, ¿de acuerdo? Con lo cual realmente la puesta en marcha de esa conjunción está siendo prácticamente inmediata, ¿vale? De hecho, la semana que viene nos vamos allí a Valencia a presentarnos a nuestro equipo, al equipo de lo que es la propia Indenova, con lo cual la integración la haremos relativamente rápido. Indenova va a seguir siendo una empresa independiente dentro del propio grupo Lleidanet, ¿vale? Va a ser parte del consolidado, pero evidentemente también, pues bueno, pues como el equipo, va a haber servicios comunes, ¿de acuerdo? Antes Arrate lo ha comentado, recursos humanos van a ser centralizados, hay otros servicios de, por ejemplo, de compliance que también van a ser centralizados. Entonces, pues bueno, iremos haciendo camino al caminar, pero evidentemente ya tenemos las ideas bastante claras en ese sentido. Y además, incluso durante el proceso de due diligence ya hemos estado pensando y creando productos mixtos, ¿de acuerdo? Que aunan la experiencia y el conocimiento de una empresa y de la otra para crear producto nuevo, ¿de acuerdo? Y probablemente ya incluso el primer trimestre seamos capaces de ya lanzar los primeros productos mixtos que aunan la sinergia de las dos compañías. Una pregunta que se repite varias veces y que en algún momento vamos a tener que responder. Y como hay un elefante en la habitación, pues lo presentamos rápidamente. Sisco, ahí nos preguntan varios accionistas cuál es tu lectura sobre el comportamiento de la acción. Mi lectura sobre el comportamiento de la acción. Bueno, pues que evidentemente no refleja el valor real de la compañía. Por ejemplo, hay un detalle muy curioso, que es que
no recoge la compra de Indenova, no la recoge en absoluto, con lo cual yo creo que en cuanto ya publiquemos el último trimestre de este año y se vea que la unión de lo que es la propia Indenova más el último trimestre, que suele ser mejor, el de mejor resultado, pues pues hará ver a los que aprovechen la oportunidad que está ahora, que está literalmente tirada, ¿vale? Pues para pues, ganarse sus buenas plusvalías. Con lo cual, evidentemente, pues bueno, el mercado en ese sentido es soberano, pero soberano temporalmente. Realmente siempre hemos dicho que Lleida.net es algo que es a largo plazo, no es a corto, ¿de acuerdo? Eso, pues bueno, durante mucho tiempo estuvimos navegando en el desierto, literalmente, de la cotización. El año pasado tuvimos, evidentemente, pues unas subidas muy grandes por las expectativas. Durante este último año, evidentemente, se ha bajado. Se bajó sobre todo porque hubo dos accionistas que vendieron a mercado pues casi un 15% de la compañía. En estos momentos, pues literalmente el 55% de la compañía es free float, con lo cual, pues bueno, puede haber movimientos para arriba y para abajo. La gente puede entrar y salir diariamente de lo que es la compra en compañía y yo aprovecharía en estos momentos los buenos precios que hay precisamente pues para comprar acciones. Porque lo que hemos dicho antes, en estos resultados de este trimestre ya se ven los gastos que hemos hecho precisamente para parte de los gastos, evidentemente, para esta nueva adquisición, pero todavía no se ven las ventajas. Las ventajas se van a ver precisamente en el próximo trimestre y en los siguientes. Nos hace 50 preguntas, como siempre, pero por eso le queremos. Entonces vamos a ir una por una, vamos, o al menos unas cuantas. Empieza por, ¿podéis entrar en detalle acerca de la subida tan grande en el coste de ventas? ¿Qué porcentaje de vuestro margen de SMS mantenemos? Bueno, de hecho, esa pregunta creo que la contestaba anteriormente a Rate. Bueno, yo lo he dicho claramente, es decir, al final, hoy en día seguimos vendiendo wholesale y en cantidades importantes, pero vendemos menos cantidades a un mayor precio, porque los precios de terminación, que son los dos factores que componen el precio del SMS, son más caros. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, tanto en internacional como en nacional, hay una competencia feroz y aunque estemos vendiendo más euros, estamos ganando menos dinero. La tendencia es que cuando el mercado se vuelva a estabilizar y las operadoras vuelvan a conseguir dinero de roaming y demás y tengan muchas cosas de las cuales ocuparse y el mercado siga creciendo y nosotros sigamos teniendo acuerdos en África, que es un nuevo mercado que muy poca gente explota, pues seguirá manteniéndose, pero no podemos esperar que tengamos unos márgenes, voy a decir a lo loco, de un 45% en SMS de wholesale. Es decir, esto es imposible. Ya se ha vuelto un commodity que va a precio. Ten en cuenta que, por ejemplo, los grandes acuerdos de wholesale, ¿vale? De compraventas de wholesale están actuando entre márgenes de entre un 4 y un 8%. Yo no quería decir los márgenes, por eso me he ido al 40, pero Pero es que es así, por no, es eso, así. Es a ver, por decir, eso hay esas diferencias tan grandes y puede aparecer, ¿cómo es posible que aumenten los costos? Bueno, es que realmente Lleida.net no deja de ser un mix de un producto que tenemos mucho margen con otro producto de un margen mucho más pequeño, pero en cantidades brutales. ¿De acuerdo? Y eso produce esas simetrías en sí de lo que es en sí. ¿Vale? Evidentemente, cuando he dicho ahora de estos márgenes son de los acuerdos que se aprieta más. ¿De acuerdo? No necesariamente significa de todos ni sea la hay media. todo tipo de márgenes. Pero bueno, es verdad que los grandes se van, pues como todos, se va a una cosa muy estrecha. Exacto. Sería interesante, que también lo comenta Chomin, analizar cuál es el crecimiento de los circuitos, que son datos que hemos dado de forma recurrente con los crecimientos de producción, analizar cómo están creciendo los circuitos de la compañía SAS. Sí, los circuitos API que publicamos en los avances, ¿no? Que publicó Cisco el otro día. Correcto. A ver, esos están creciendo a unos niveles que realmente es donde se está reflejando también la parte de SaaS. Teniendo en cuenta que nosotros siempre lo que estamos publicando son los circuitos activos en ese momento. Eh, Evidentemente, la previsión es que los circuitos activos y las transacciones por circuito durante este trimestre sean mayores que lo que ha habido en los posteriores. Y sí que es lo que sí que estamos observando es que los circuitos activos
cada vez transaccionan más, o sea, producen más movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, hubo algún inversor que nos trasladó un poco hombre, pues que se ha crecido poco en los activos. Bueno, a ver, pueden crecer muchísimo los activos y realmente ser muy poco productivos. Yo lo que prefiero, evidentemente, es que los activos produzcan y produzcan cada vez más, que es lo que se está reflejando luego precisamente en número de transacciones por esos circuitos. Evidentemente, si no tienes vivero, no tienes árboles. ¿De acuerdo? Pero bueno, evidentemente lo que hemos de hacer también es que esos árboles produzcan fruto y en estos momentos el fruto ya está comenzando a crecer y crecer en proporciones pues importantes. Se nota mis orígenes de agrónomos, ¿no? Cuando hablo en términos frutícolas. De hecho, otra de las preguntas que sale es, ya la hemos repetido de forma recurrente en las últimas presentaciones de resultados, es en qué momento contratos grandes como el de Emiratos o NOS empiezan a dar resultados. A ver, yo casi me remito a uno de los clientes más importantes que tenemos en estos momentos, que está en el top 5, que el contrato se hizo a principios del 2015. Estamos en el 2021, ¿de acuerdo? Ha tardado prácticamente 6 años en convertirse en un muy buen productor. No creemos que, evidentemente, los nuevos que se han hecho se tarde 6 años en producir fuerte, ¿vale? Básicamente porque entonces ya me quedará cada vez menos alopecia, ¿vale? Pero sí que evidentemente también las circunstancias son diferentes y creemos que podrá ser tranquilamente en producciones muy grandes en menos de la mitad del tiempo que ha pasado con este otro gran cliente del sector postal. Lo hemos cubierto prácticamente todo porque realmente las preguntas más o menos vienen a ser siempre las mismas. Pero sí hay varias preguntas sobre, que lo ha cubierto parcialmente Arrate, sobre cuál es la estructura actual del proceso de autocartera. Sí. Sí, porque aquí hemos visto también. Sí, A ver, aquí hay malentendido, yo creo, con la gente. Es decir, ¿lo explico yo o lo explicas tú, Sisco? bueno, explica tú una parte y luego lo explicaré yo otra. Bueno, aquí para hacer compras de autocartera, primero tú tienes que poner el motivo a por qué lo vas a hacer. Es decir, Puerto nosotros, Franco se le llama. nosotros tuvimos que justificar que eran para unos pagos aplazados que había en Innova. Desde el Consejo se optó por comprar ya directamente las acciones y tenerlas en cartera por el importe que íbamos a tener que pagar de cara a futuro. Y entonces hicimos 2 bloques de 500.000 y de 500.000. Punto. Es decir, ahora mismo no hay programa de autocartera de Yedanet en el mercado. Hay un proveedor de liquidez que es diferente, que es una figura obligatoria en el mercado. Pero igual que ha habido durante los últimos 4 años que hemos estado cotizando. Se adquirió a este precio y los pagos van a ir a posteriori. Poco más hay que decir sobre las autocarteras y como teníamos el dinero, pues decidimos hacerlo ya. Correcto. También ha habido alguna pregunta en el sentido, bueno, pero es que ustedes dijeron que hasta el 10%. Bueno, a ver, es el marco adecuado, pero evidentemente para llegar a ese 10% se tendría que dotar la compra. ¿De acuerdo? Que eso es lo que hemos hecho para este millón que hemos adquirido ahora, precisamente para estas acciones de autocartera que se utilizarán para los pagos futuros de la compra de Indenova, que la parte más específica en acciones es dentro de 3, 4 y 5 años. ¿De acuerdo? Y hemos decidido hacer la compra ahora de esas acciones porque esos pagos se está establecido en la cantidad en dinero, no que le vamos a dar 30.000 acciones o 10.000 acciones, no, está establecido un precio en dinero. ¿De acuerdo? Y entonces, dependiendo de la cotización en ese momento, pues le daremos más acciones o menos acciones. Correcto. Yo creo que finalmente, bueno, alguna va entrando más. Acaba de preguntar Arturo, ¿seguiremos con crecimiento en dividendo el año que viene? ¿El año que viene? ¿O debido al crecimiento inorgánico puede que se cancele? Esa me resulta interesante. Pues a mí mi interés es que se mantenga. Y yo diré que veremos. Bueno, aquí haremos una Bueno, foto. menuda reunión vamos a tener ahí. Eso es. Claro, o sea, a Es decir, ver, no lo hemos planteado todavía. Es decir, correcto. bastante tenemos con absorber ahora mismo todas las transacciones de Indenova como para hablar de dividendos de junio. Que sí, también estamos involucrados. Es decir, yo también soy accionista y también me interesa, ¿eh?
Sí, Exacto. Bueno, lo iremos viendo. A ver, si seguimos un poco la estructura de los rendimientos del año pasado, no habría por qué inconveniente en lo que es sacarlos, evidentemente, ¿vale? Nosotros, nuestra política siempre ha sido ser lo más prudentes posible. Nos gusta dar un poco de dividendo, porque también no deja de ser una cierta alegría, pues, para los minoristas. A todo el mundo le gusta. Y luego también hay que tener en cuenta que, bueno, nosotros ya estamos dentro de algunos índices de empresas con dividendos. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, a mí me gustaría evidentemente que haya dividendos, pero bueno, es una decisión que no puedo tomar yo, es una decisión que ha de tomar el Consejo de forma conjunta cuando toque. y la Junta. Bueno, a ver, y ser, evidentemente, o sea, es decir, el Consejo propone y la Junta dispone. Correcto. ¿Vale? Y dejarme acabar con una que creo que es interesante. Y luego, por supuesto, si algún accionista tiene alguna pregunta más, por favor que nos la haga por correo electrónico y les contestaremos de inmediato. Esta semana se cumple un año de haber salido a cotizar a OTC. ¿Cuál es nuestro balance sobre la cotización en Estados Unidos? Bueno, evidentemente podría ser mejor, no nos vamos a engañar, ¿de acuerdo? Sin embargo, también el hecho de estar cotizando en otros mercados se está repitiendo lo que nos pasó con el Euronext cuando nosotros salimos a cotizar. Al año siguiente teníamos gente diciéndonos que ha sido un desastre, ha sido un fracaso, no hemos movido nada, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son evidentemente gente con planteamientos muy, muy, muy cortoplacistas. Nosotros, nuestros planteamientos no son cortoplacistas, son a largo. Evidentemente, si estás allí, se te abren las puertas a muchas más cosas. El resultado que de la cotización a Euronext lo estamos saboreando ahora. ¿Y cómo lo estamos saboreando? Pues en el sentido de que cada vez que vamos a una reunión de inversores, tenemos la agenda llena. ¿Por qué? Porque ya se nos conoce dentro del propio mercado. Ahora hemos comenzado también a hacer exactamente lo mismo con la parte de inversores americanos, que hemos comenzado, pues bueno, pues a hacer una cierta ronda que ya se nos comienza a conocer allí. Además hay otra cosa, un efecto curioso que incluso que nos lo han comentado los propios directivos del OTC, es que el estar cotizando en OTC ha hecho que nos subiera el número de inversores en Euronext. Porque no olvidemos que el OTC es un mercado over the counter y se basa en otro mercado en sí. En este caso está basado en el Euronext y hace que muchos de esos inversores ya no pasen por OTC, sino que vayan pasando a lo que es el propio Euronext. Y lo que sí que ha tenido de resultados es que en estos momentos el número de fondos y de inversores americanos esté creciendo. Nosotros, evidentemente, tenemos capacidad de visualización y esto, y está creciendo ese número de inversores. Lo único que pasa es que, evidentemente, también, a ver, la obligatoriedad de publicación de quiénes son es a partir de un 5%. Evidentemente, no están, bueno, y si ellos no desean de esto, pues bueno, hasta que no se supere esa barrera del 5%, evidentemente, no van a ser públicos, ¿no? Y ahí enlazo un poco con una de las preguntas que se ha reiterado bastante, que es, oye, que tú has vendido un 3% y ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Vale? Bueno, a ver, ya lo publiqué en su día, una agrupación de inversores, de inversores cualificados nacionales, ¿de acuerdo? Que son gente, inversores que ya tienen muchas inversiones también en otras empresas grandes de lo que es el propio MAP y que finalmente decidieron. También hay que tener en cuenta de que, bueno, ¿y ese precio cómo lo has fijado? Bueno, pues básicamente no deja de ser algo que es muy estándar dentro del propio sector, que es un pequeño descuento sobre la media de cotización de unos cuantos días, ¿de acuerdo? Y a esa es la media a la cual yo lo que hice es esa venta. Creo que lo hemos cubierto prácticamente todo. ¿Hay alguna pregunta que pues, hemos recogido en el pasado? Si tenemos más en América Latina o en África. Pero en general creo que hemos cubierto buena parte de las Son preguntas. diferentes, ¿no? Las expectativas. No sé si Sí, eso si quieras revisar. Estabilización y otras de creación, que es diferente. correcto. En la que es la parte de Latinoamérica estamos comenzando ya a tener un proceso de consolidación, ¿vale? De crecimiento. ¿Por qué? Porque ya bueno, pues las semillas ya fueron sembradas hace mucho tiempo, los arbolitos ya están comenzando a crecer y ya estamos comenzando a ver realmente los réditos de toda esa inversión. En la parte africana es una parte puramente de inversión en estos momentos, ¿vale? Y evidentemente olvidémonos de resultados inmediatos. Se necesita tiempo, en definitiva. Es un negocio que el proceso de maduración pues
es más largo de lo que les gustaría a muchos inversores. Pero bueno, en definitiva, esa es la característica que ha tenido Lleida desde siempre, ¿no? Que es invertir en cosas que sabemos que es a medio largo plazo y tener la suficientemente paciencia para precisamente obtener finalmente esos réditos. De que me digáis lo contrario, yo lo dejaría aquí. De nuevo, repito, si algún inversor tiene alguna duda específica, nos escribe a ir@lleida.net. Siempre contestamos de inmediato. Y creo que lo hemos cubierto todo, a menos de que me digáis, Isparrate, lo contrario. No, yo creo que hemos... La verdad, intento verlas, pero es que no me salen casi las preguntas, por lo tanto te las he dejado en tus manos. Pero sí es cierto, Arrate, que y ahí os agradecemos a los accionistas y a los inversores vuestro interés, es que cada vez tenemos más preguntas, se vuelve imposible contestarlas todas en una hora, pero vamos a intentar responder a todas. Nos comenta algún accionista que hay algún correo que no os haya podido responder, si nos hacéis el favor de volvérnoslo a mandar. De nuevo, nuestra política siempre es de total transparencia y de contestar a los accionistas lo más rápido posible. De acuerdo, pues ya prácticamente, salvo que tengamos alguna noticia más que requiera evidentemente hacer algún webinar y demás, pues ya, bueno, cuidado. Os recuerdo La a todos los Junta. que estáis asistentes y sois accionistas que tenemos la Junta General de Accionistas del día 29 de este mes, que será en Madrid, en el Hotel AC Atocha. Eso es. También tener en cuenta Físicamente. físicamente o enviarnos las delegaciones de voto. Y evidentemente nosotros estamos encantados de recibir vuestras delegaciones de votos con el voto afirmativo, evidentemente, o no, que también puede ser que digáis, no quiero. Vale, pues venga, también se recogerá vuestro voto y se Sí. mostrará precisamente allí en lo que es la Junta General, pero evidentemente también os pido que ese voto para lo que es finalmente la compra Indenoa sea en sí positiva, y que al día siguiente nos vayamos al notario a firmar finalmente, a entregar los cheques barra talones y nosotros la compañía debajo del brazo, literalmente, ¿vale? Nos hace la última preguntita de que si la junta el lunes o martes. En Lunes. principio es lunes porque no prevemos que tengamos que hacer las martas por falta de quórum. Está convocada en primera y físicamente. Exacto. Correcto. Vale. Pues ahora sí, con vuestro permiso, cierro. Muchas gracias a todos y hasta, como decís, a menos de que haya algo nuevo muy excepcional, nos vemos en los próximos trimestrales. Gracias a todos. Gracias Un a abrazo, todos. gracias a todos.